Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia, conducido y presentado por tu servidor, el abogado Alejandro Celio. Hoy vamos a tener un tema muy importante y gran presentación del libro Vientos de Libertad, de un gran investigador, mi hermano Alejandro Bazáñez, ya que, bueno, es un libro muy importante, acaba de ser publicado, ya se encuentra actualmente en las librerías y habla principalmente sobre los inicios, los motivos, los orígenes, el por qué se realizó esta independencia de México. Pues bienvenido a este tu programa, mi querido hermano Alejandro Bazáñez. Muchas gracias, Alex. Como siempre, es un gusto para mí estar aquí en todos estos programas que estás organizando, que son así un apoyo a la cultura y la lectura en México. Hacen falta muchos programas como estos. O sea Claro, que claro, encantado de estar aquí. el honor es todo nuestro. Pues bien, platícanos sobre tu último libro, Vientos de Libertad. Como estuvimos ahí comentándolo, ya tuve ahí, bueno, ya lo empecé a leer. Y la verdad es que antes de que empieces con tu exposición, ahora voy a hacer un comentario rápido. Claro, claro. Gracias. Se me hace increíble cómo manejas a estos personajes históricos. Lo que se me hizo, pues sí, bastante increíble, es el día a día, ¿no? De personajes como Hidalgo, personajes como Morelos, Allende, porque casi siempre, o la gran mayoría de los libros, incluso en exposiciones, en conferencias, etcétera, hablan ya de estos personajes, pero ya los toman en cuenta desde la guerra adelante. Pero realmente es interesante cómo tú aquí estás dibujando, estás platicando, perdón, platicando en este libro, O Vientos de Libertad, el día a día de estos personajes. Te das cuenta que afuera de la guerra de independencia, pues son personas como tú, como yo, como las personas que están en la calle, etcétera, ¿no? Eso fue lo que se me hizo increíble. Adelante, adelante, Alejandro. La idea, Alex, de esto fue que la mayoría de los libros, las novelas históricas y novelas sobre la independencia, comienzan siempre casi casi en el grito de Dolores. Exactamente. Comienzan con el padre Hidalgo cenando, comiendo su chocolate, sus bizcochos, y ya se viene el grito de independencia. Exacto. Y muy poco se ve de lo que fueron ellos antes, quiénes fueron, qué hicieron, dónde estaban. Eh, en Vientos de Libertad yo trato de mostrar la vida de estas personas y cómo fueron influenciadas por los movimientos mundiales que ocurrieron en esos años y cómo influenciaron en sus mentes, en su cultura, en su entorno para sembrar la semilla de un México independiente, un México libre de España. Claro, Eh, la independencia de los Estados Unidos de 1776 y la Revolución Francesa de 1789, pues generaron huracanes de libertad que llegaron a América y principalmente a México, México como colonia de España. Imagínate qué significa que Francia recobre bueno, no recobre su libertad, cambie su gobierno de tener una monarquía, un rey, y empiezan con una república. Y luego se claro, vuelve una potencia invasora con Napoleón e invaden España y el país opresor España de la Nueva España, de México, de la noche a la mañana resulta que es un país sometido, es un país como México, pero en Europa, sometido por los franceses al grado de que Napoleón pone a su hermano Pepe Botella como el gobernador, como el gobernador de España, a Fernando VII lo meten a la cárcel, o sea, esa potencia llamada España está tomada y sometida por Francia. Y la preocupación de México en estos momentos, que la Nueva España, bueno, si ya no es, si España está tomada por los franceses, ¿quién es nuestro rey ahora? ¿Quién nos gobierna ahora? Fernando claro, VII está preso. España está tomada por Francia, pero Francia ya no tiene rey. Francia ya tiene ahora tiene un presidente, ya no tiene rey. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Francia se va a venir a invadir México? ¿Francia va a tomar México? Y sí lo iban a hacer. Lo que pasa es de que Estados Unidos, ahora sí que su independencia y su generación de poder,
hicieron frenar a los franceses de esa ambición de tomar también México. No, no fue tan fácil. Hubo muchas batallas, muchas guerras en el mar, en el Caribe, en el Atlántico, por intentar llegar a México y tomarla. Entonces, México sentía esa orfandad, la Nueva España sentía esa orfandad. Entonces surgió un movimiento natural. ¿Qué pasa si ya no tienes quien te gobierna? Pero eres suficientemente capaz para gobernarte porque tienes gente muy brillante, había gente muy brillante en la Nueva España. Claro. Entonces, ¿para qué queremos a los españoles? Nos podemos gobernar nosotros mismos, pero dentro de la Nueva España también surge la discriminación. El peninsular es el español nacido en España, es el español que se sentía verdaderamente español. Sí, el Y europeo. el europeo, sí. Y el nacido en México, el nacido en la Nueva España era el criollo. Era así como que era otra clase social, era otro nivel, ¿no? Entonces ellos eran los que querían seguir gobernando la Nueva España y ponían como segunda clase a los criollos, pero la mayoría de los criollos eran los que dominaban y tenían los puestos importantes en el gobierno de la Nueva España. Entre estas personas encontramos personas como Hidalgo, como Agustín de Iturbide y muchos otros que tienen la inquietud de qué hacemos, o sea, dejamos que las cosas corran como tienen que ser o nosotros luchamos por ser independientes. Esos son los vientos de libertad que llegan a la Nueva España, que causan influencia en estos pensadores, y yo en la novela los muestro con los personajes que yo invento, que conviven con los históricos, pero de una manera agradable, de una manera que el lector pues quede interesado, queda atrapado en la lectura. Tengo personajes de todo tipo, tengo bandidos, tengo un personaje llamado Crisanto Girés, que es el que sale en las dos novelas. Van a ser dos novelas, es Vientos de Libertad y la continuación es El Águila Trigarante, que termina con el fusilamiento de Agustín de Iturbide en el malnacido Imperio Mexicano. Pues es bastante lo que se cubre en historia, porque Vientos de Libertad comienza en 1785 con el Año del Hambre, que es cuando se vino una hambre espantosa en la Nueva España, no llovió, una sequía tremenda, y verdaderamente gente se murió de hambre en el campo, en ciudades, por la falta de alimentos. Claro. Y imagínense, cubro eso hasta 1824, 25, por ahí. Entonces es un proyecto ambicioso en el que se cubre mucho de historia, mucho de la vida de la Nueva España, de la guerra de independencia, y ahora sí que conseguir la independencia, ¿no? Con el triunfo de Agustín de Iturbide, con Vicente Guerrero y todo eso. Eso lo vamos a ver en el siguiente libro, pero ahorita pues hay que abocarnos en Vientos de Libertad, ¿no? Claro. Y sí, bien como lo mencionas, pues es un gran libro. Ahí regresando un poco al inicio del libro, me llamó mucho la atención datos que vas ahí también, pues sí, que se van aportando conforme se va avanzando en la novela histórica, en el libro de Vientos de Libertad. Ahorita no recuerdo bien el virrey, creo que era de la Grúa, manda me llamó mucho la atención, porque la verdad es que eso lo desconocía totalmente, pero me llamó mucho la atención, me parece que fue de la Grúa, el virrey que manda a encarcelar a los franceses, que sí, les quita su patrimonio, ¿no? Entonces, su patrimonio. En ese momento me llamó mucho la atención porque esta parte de la historia pues no se conoce, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué voy con todo esto? Voy a hacer nada más un pequeño paréntesis. Sí, está excelente. Por ejemplo, a Hitler, ¿no? Que todo mundo lo critican bastante, esta parte de que pues hizo lo mismo con los judíos, ¿no? Y lo tienen en un papel pues muy, muy, muy polémico, ¿no? Muy, muy polémico. Y sin en cambio este virrey prácticamente hizo lo mismo que Adolfo Hitler cuando estaba en su gestión como virrey, pero sí, si no mal recuerdo es de la Grúa, ¿no, tocayo? Sí, es una excelente observación, Alex, porque imagínate los franceses que vivían aquí en México, tenían comercios, tenían negocios, tenían intereses aquí, y de repente por la guerra de España con Francia, decide el virrey quitarles
intransigentemente su patrimonio, sus haciendas, sus negocios y encarcelarlos. El Sí, personaje que tenemos ahí, Crisanto Aguirres, de la noche a la mañana le quitan todo. Entonces, él en ese momento se vuelve un enemigo total del gobierno. Entonces, él va a luchar por tratar de quitar ese gobierno y hacer un gobierno independiente. claro. Pues sí, sí, la verdad es que me llamó bastante la atención esta parte de la historia que nos platicas aquí. Hay otros fragmentos que también conforme se va avanzando en la lectura del libro de Vientos de Libertad, que también, por ejemplo, metiéndote en esta parte, no tanto, simplemente son como observaciones, como religiosas, ¿no? Se hacen ahí comentarios como, no sé, se me viene a la mente de que el diablo no existe, ¿no? Por ejemplo, o ese tipo también de comentarios pequeños, referentes religiosos, por llamarlos de alguna manera, también me llamó mucho la atención. Yo lo que trato de mostrar ahí es la personalidad de Hidalgo. Como Hidalgo es un cura muy inteligente, es un cura bribón, es un cura mujeriego, es un cura jugador, es un cura que canta muy bien, toca instrumentos musicales, baila, muy enamorado. Demasiado, Y, y él no es que reniegue de su religión, es un hombre tan culto, tan preparado, que esos tabúes, esas cuestiones religiosas que asustan a la gente, a él no por su nivel de preparación. Entonces, por eso él cuando está con Morelos, yo pongo esos episodios en los que los dos bromean, ¿no? sí, sí, Bromean, claro, vacilan porque tienen sus mujeres, sus hijos, porque se hacen amigos y vives lo que es un cura, lo que es un cura bribón, ¿no? Pero también un cura talentoso, inteligente, un cura que sabe dirigir, que sabe llevar un movimiento hacia algo, ¿no? claro. Con un Hidalgo joven, un Hidalgo que está ahí en Valladolid y luego se vuelve el rector del Colegio de San Nicolás, luego lo corren especialmente por lo que estamos platicando y lo mandan a una iglesia ahí olvidada en Michoacán, luego regresa y ya tiene otra iglesia más y le va muy bien, gana buen dinero porque también es bueno para los negocios. Ese hombre es talentosísimo en la novela, hace negocio de todo, también desarrolla el gusano, la cría del gusano de seda, bebidas alcohólicas, hace cañones, es todo talento el señor Hidalgo. Pues sí, sí, es lo que hemos estado leyendo aquí en el libro Vientos de Libertad, precisamente como se mencionó al inicio, se va viendo la transformación de estos personajes desde la vida común y corriente, que como bien lo mencionaste y bueno, lo dijimos al principio, pues casi todos inician desde el grito para adelante, ¿no? Y toda la lucha que hicieron y que los fusilaron, ¿no? Tanto Hidalgo como a Morelos. También está Allende, Ignacio Allende. El enamorado Allende era un hombre muy galante, muy enamorado, tenía mucha fama en San Miguel de sus amores, muy valiente también. Y cómo él lo ve, se va metiendo hasta que se vuelve uno de las cabezas del movimiento de independencia, ¿no? Cómo se hace amigo de Hidalgo y cómo los dos planean el levantamiento. También vemos a la corregidora, casada con un hombre muy grande, casada casi a la fuerza con él, y cómo la corregidora también tiene sus inquietudes hacia Allende, ¿no? O sea, cómo se Claro, entienden entre ellos, y ahí queda como estorbando el corregidor. Y también menciono también al Barón de Humboldt, ¿no? Cuando el Barón de Humboldt se encontraba en Ecuador, él viaja a México por el Pacífico y llega al puerto de Acapulco, pero él viaja con su compañero de viaje, su compañero sentimental, Bonpland. Ahí yo muestro la homosexualidad del Barón de Humboldt, Alexander von Humboldt, pues tal cual es, ¿no? sí, Muchas claro, veces, muchas veces escondida, porque era un hombre, era un científico, era un hombre muy preparado. Y tú ves muchos libros donde nada más muestran eso, el lado inteligente, brillante del científico, pero no muestran el lado humano de él. Esa parte de que viaja con su pareja y luego pues en la novela ya ves que se mete otra persona ahí, también enamora al varón y el varón pierde la claro. cabeza.
También menciona a Simón Bolívar, que Ah, Simón sí, Bolívar era un jovencito lleno de barros de 15 años que llega a México y lo pasea la Güera Rodríguez, y no hay amores entre Simón Bolívar ni la Güera Rodríguez, porque Simón Bolívar era un escuincle, 14, 15 años, y era una mujer de 25 años, 24, pero sí menciono la explosiva Güera, sus amores, como su frustrado matrimonio, y cómo, pues por lo bella que es, como los mismos sacerdotes, los mismos padres la frecuentan, la quieren enamorar, claro. pues no les adelanto mucho de lo que pasa, pero la Güera sale en los dos libros, porque la Güera es todo el mundo menciona a Leona Vicario, a la Corregidora, a otras, Claro, pero a la Güera Rodríguez, esa sí, la verdad, participó mucho en el movimiento independiente, desde estos momentos que estamos platicando en Vientos de Libertad, hasta la coronación de Iturbide, y el México independiente, ¿no? El 27 de septiembre de 1821, cuando Ignacio Allende se mete por la calle de Plateros y se desvía, se trepa como una araña al balcón de la Güera, le da un beso y un abrazo por el México independiente, ¿no? ¿Qué tan importante pudo haber sido esta mujer como para que Ignacio Allende, matando de celos a su mujer, hiciera eso con la Güera? Ya lo veremos en la novela, por qué es como es. en la siguiente novela, pues sí. No, pues la Güera sale desde ahorita, Alex. Tú Sí, ya viste que la Güera ya anda haciendo sus cosas, le toca un terremoto y piensa que el terremoto que le toca es por sus deslices. Ya mire, se le cae la iglesia de Santa Veracruz encima y piensa que es por sus infidelidades, pero son cosas que pasan. sí, ¿no? Es lo que vas ahí platicando en el libro, ¿no? Que precisamente está en la iglesia, se encuentra en la iglesia y de repente no recuerdo qué sacerdote Beristain, no me acuerdo ahorita, está detrás de ella y pues, naturalmente pues hay una atracción y de repente ella como que siente ahí ya como culpa, ¿no? Y es cuando se pone a orar, ¿no? Y justamente Ujú. es cuando llega el terremoto este que mencionas, ¿no? Y no has llegado a esa parte, Alex, pero hay una parte en la que Martiniano participa en la expedición en Estados Unidos de Zebulon Pike, en la que descubren las montañas el pico Pikes, que se encuentra cerca de Mississippi. Es una expedición que se hizo porque Thomas Jefferson, ahora sí que Thomas Jefferson se hizo presidente de Estados Unidos y su ambición fue comprarle a Francia la Luisiana. Ok, ya llegamos hasta el río Mississippi, pero ¿qué hay del Mississippi hacia el oeste? Pues es territorio virgen, es territorio, pero era territorio de México. Y Claro, algo importante que yo he visto en la novela es de que Thomas Jefferson le pagó a Alejandro von Humboldt toda la investigación que hizo en la Nueva España para después planear un futuro ataque en México y apoderarse de todo eso. O sea que el tremendo Alexander von Humboldt, que vino a México y fue recibido con tapete rojo y grandes cenas y festines, el señor vino de espía a México a ver el potencial minero que tenía México, sus riquezas naturales, todo lo que tenía, porque tenía el ojo puesto Estados Unidos con Jefferson para después claro, tomar México. pues sí, efectivamente. Digo, tengo yo efectivamente esa parte, pero ya estamos en la parte, precisamente en el capítulo donde llega Alexander. Y Ujú. justamente lo que vas platicando en el libro, Vientos de Libertad, es eso, ¿no? Que justamente va a revisar o va a checar las minas, ¿no? Ujú. Va a checar las minas. Aquí me llamó mucho la atención que en la novela histórica Vientos de Libertad, al momento de que está revisando o está inspeccionando la mina, pues ahí le ocultan lo que es la explotación a los trabajadores, ¿no? Ajá. Le ocultan pero De la mina de la Valenciana, exactamente, realmente, cómo lo revientan como bestias de trabajo, con 14, 18 horas de trabajo, cargando 120 kilos de peso en un costal en la espalda, bajando 700, 2 kilómetros, caminando 2 kilómetros de subida y de bajada en zigzag, en unas escaleras en las que te puedes matar, con poca luz, un oxígeno muy pobre. Pues esos hombres no pasaban de 30 años, morían a 30 años de viejos. ¿Y quién importaba eso? Y eso lo vio y le pusieron así una obra de teatro ahí,
de que les daban menos horas de trabajo a los mineros y que, pero pues no. Que los trataban bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, no, a lo mejor no los trataban bien, pero por lo menos cuando le está platicando el varón, este, realmente no le está diciendo la verdad, ¿no? O sea, en ese momento en la novela explicas que incluso los capataces pues se esconden y ellos pues Todo, así, todo lo maquillan, todo solitos. lo maquillan. Es que me recordó eso, Alex, cuando fue el Mundial de México 86, que hubo un partido en el estadio Nesa 86, en el estado de Nesa. Entonces los camiones de los equipos de fútbol extranjeros que iban a jugar al estado de Nesa, pues obviamente tenían que circular por Zaragoza, por todo ese camino, y rápido hicieron una operación maquillaje, pintaron y pusieron así nada más donde los camiones iban a pasar, que no se viera tan feo, hasta llegar al Estado de México 86. Pues así lo hicieron con las minas, no haz que todo se vea bien, pon a los mineros más fuertes que tenemos, que trabajen poquito, amenaza a los que si hablan o dicen algo, los matas, y da datos falsos. Entonces se llevó unos datos erróneos de la mina de la Valenciana con el millonario conde de la Valenciana. Exactamente, exactamente, Guillermo. Y por ejemplo aquí, digo nada más a lo que lleva tu servidor, justamente fue hablando, regresando al tema de Simón Bolívar, este, él de qué manera, Simón Bolívar de qué manera, porque sí llegó siendo, como bien lo mencionas, pues tenía 15 14 años, pero él de qué manera fue creciendo. Ah, En ese momento él no influye en nada. Él es nada más recibido en México porque es el hijo de gobernantes, de gentes de la nobleza de Venezuela, pero había como estaba la guerra con Francia que estamos hablando, tenían miedo de que atacaran los barcos en el Golfo de México. Entonces esperaron que pasara esas batallas en el Golfo, en el Caribe, para que no hubiera problema. Entonces, por eso visitó México. Ya que terminó eso, ya viajó a Europa y fue donde se cultivó y ya le llegaron sus ideas libertarias que aplicó en Sudamérica, pero cuando estuvo en México, pues era un muchachito estudioso sí, sí, que claro. no influyó absolutamente en nada y no tuvo ningún amor con la güera. Era un mocoso que no tuvo que ver nada con la güera. O sea, sí lo comió con ellos y estuvo, pero no. Es importante aclarar eso. Sí, sí, claro, ahora sí que las polémicas, ¿no? Las polémicas que se van generando de la historia, como por ejemplo, todavía hasta estas fechas, ¿no? 2021 se sigue batallando mucho, y un pequeño paréntesis, sobre quién es el padre de la patria, ¿no? Todavía está esta guerra que uno dice, no, es que el padre de la patria es Hidalgo, ¿no? Otro dice, no, es que el padre de la patria es Iturbide. Y he escuchado a otros, y a esos otros me sumo yo, tocayo, de que el padre de la patria viene siendo Matías Monteagudo, ¿no? El prelado. O sea, todavía esa, esa polémica, ¿no? Exactamente quién es y por qué esa urgencia en México de querer tener un padre de la patria también, ¿no? Eso es lo que también genera. Yo creo que es importante mencionar la participación de este Agustín de Iturbide, porque Agustín de Iturbide fue el que acabó con ese levantamiento armado que duró 10 años, casi 11 años. Él no lo hizo antes porque pues, él tenía el mismo problema que platicamos hace rato, de que era criollo, pero era discriminado por los peninsulares. Eh, las batallas que él ganó, porque él empieza a destacar en el Monte de las Cruces, ese momento en la historia en la que Hidalgo tuvo toda la oportunidad de tomar ya la Ciudad de México y acabarla como acabaron en Guanajuato con el Pipila y lo que es la Lóndiga de Granaditas. Claro, Hidalgo y Allende se frenaron en el Monte de las Cruces, pero se frenaron por órdenes de Hidalgo, no por Allende. Ese fue el momento en el que se pelearon y de ahí ya no volvieron a contentarse Hidalgo y Allende. Pero en ese momento Hidalgo tuvo la oportunidad de convertirse en el padre de la patria si hubiera tomado México, pero no la tomó. Se regresó otra vez a Guanajuato y ya de ahí ya sabemos la historia de él, no terminó fusilado. Pero ahí destacó Iturbide porque salvó a un español,
lo salvó de que lo mataran los insurgentes, y le comunicaron a Calleja lo que había hecho Iturbide, y Calleja lo ascendió, y ganó muchas batallas, así que fue el terror de los insurgentes, fue el mata insurgentes, hay que decirlo, lo fue Claro, Agustín de Iturbide. Y él no subió más porque tenía arriba a Félix María Calleja, peninsular, y hasta fue virrey. Cuando se fue Calleja a Europa, en ese momento tuvo la oportunidad Iturbide de subir y convertirse en el líder del movimiento, pero no lo hizo, se quiso dedicar otra vez a la ganadería, a descansar, ya no quiso ver nada más de la batalla, pero claro, después de la inquietud que tuvo y el estar tan cultivado y darse cuenta que él podía darle fin a esa conflagración, hizo que de nuevo tomara las armas y hablara con los insurgentes, y el famoso abrazo de Acatempan, y sí, llegaran a México en batallas últimas y lograra la independencia. Si no fuera tan importante Agustín de Iturbide con la iglesia, como mencionaste a Monteagudo, no estarían los restos de Iturbide en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. No existe ningún héroe de la independencia que esté enterrado en la catedral. ¿Por qué están los de Agustín de Iturbide? Si fue un tipo insignificante, traidor, de lo peor, que no merece ser el claro, padre de la... ¿Por qué no sacan sus restos y los echan a la fosa común o los mandan a otro lado? O sea, ni siquiera se permite que los restos de Porfirio Díaz regresen a México porque no vayan a contaminar la tierra americana, no sé qué vayan a hacer. O sea, en esos niveles de ridiculez andamos. sí, Porfirio Díaz tiene que estar enterrado en Montparnasse, ahí en Francia. Ah, pero y Iturbide está en la catedral, o sea, son pequeñas discrepancias que hay en la historia de México, pero de que es importante Iturbide lo es. Y luego él, cuando regresó, sí existía un movimiento en Europa de reconquista de México. Iturbide lo vio allá, te lo comentaron. Y él llegó a México a tratar de pelear con los mexicanos contra esa nueva invasión que se venía. Esa invasión fue tan real que luego le tocó sofocarla a Antonio López de Santana cuando derrotó a Barradas ahí en Tampico. De ahí fue cuando se convirtió en el héroe de Tampico, en el imbatible, indestructible héroe de Tampico, Santana. Pero sí se iba a hacer y ocurrió. Iturbide supo de eso, llegó a Tamaulipas queriendo ofrecer sus servicios para luchar contra esa invasión y no le dieron tiempo de nada, ni siquiera lo juzgaron. Como llegó, lo fusilaron en Padilla como si fuera el peor así de los enemigos de México. O sea, claro, esa es la triste historia de México, que se mata a sus héroes, se mata a los que pelearon por la libertad, por la justicia, por un México mejor, que derramaron su sangre, se les fusila y se les mata. Así les pasó a todos. Algo, a Aldama, Jiménez, a Allende, a Morelos, a Iturbide y otros que se nos va ahorita de mencionar, ¿no? Y este, hoy otros son los que se paran en el cuello de que son los héroes, ¿no? Ya cuando terminan todas las batallas y todo, llegan al campo de batalla. Eso me recuerda mucho a la película de, de Gladiador, cuando ah, Cómodo, siempre llega Cómodo cuando ya acabaron las batallas. exactamente, Y ya acabó la batalla y su papá se ríe, ¿no? Le dice, sí, no, no, estuvo muy buena la batalla, estuvo muy feroz. Qué bueno que ya llegaste cuando ya acabó. pues sí, efectivamente. Pues Tocayo, es un honor de haber tenido aquí en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia. Platicamos sobre su último libro, Vientos de Libertad. La verdad es que ampliamente recomendado y como ven, pues ya voy avanzado, ya vamos avanzados. Entonces, pues vamos a seguir trayendo invitados especiales, invitados de lujo. Y Tocayo, te agradezco infinitamente que hayas estado una vez más en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia. Pues yo te lo agradezco mucho, Alex, y yo los invito a los lectores a que conozcan quién es Rodolfo Montoya, quién es Crisanto Girés, el franco-mexicano, que participa en toda la novela y se mete en todos los problemas que se pueden imaginar. Participa en batallas, financia movimientos. Es un tipo que en momentos es encantador, de repente es mujer, de repente es hombre, de repente asalta diligencias como mujer y de repente participa en batallas como hombre. No les digo más porque quiero sembrar la inquietud y lo lean y sepan por qué es lo que les acabo de decir. excelente Sí, libro, la muchas verdad. gracias, Alex. Así que ya me hiciste mi noche.
Pues hermano, te agradezco nuevamente infinitamente que hayas estado aquí en tu programa. Gracias, Alex. Estamos en contacto. Buenas noches. Igualmente, hasta luego, excelente noche. Bien, pues te agradezco, querido hermano Alejandro Bazáñez, que has estado una vez más aquí en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia, presentando tu último gran libro, Vientos de Libertad. Como mencioné al inicio del programa, pues ya se encuentra en librerías. Es muy importante que adquieran esta valiosa información. Bien, pues contamos con un despacho jurídico en la colonia Alianza Popular Revolucionaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, dirigido por mi socio, el abogado Guillermo Torres, y dirigido por su servidor, el abogado Alejandro Celio. Defendemos tus derechos en materia penal, civil, familiar, mercantil y en materia laboral. Contamos con abogados especialistas en cada una de las materias para defender tus derechos. Y bueno, se pueden contactar con un servidor al teléfono 55 72 31 06 21. También te invito a que te suscribas a mi programa, canal Sociedad, Cultura y Justicia. Hasta la próxima.